el hecho de que Dios sigue salvando a la humanidad. Dios sigue salvando a hombres y mujeres que tienen un encuentro con Jesucristo. Y la palabra, en este sentido, tiene el poder de transformar cualquier vida que tiene un encuentro con el Espíritu Santo y con su palabra. Hoy estamos recordando el Día de la Reforma que se celebró y que se celebra el 31 de octubre de cada año. Y como también aquella famosa idea, ¿no?, de que Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia, de la catedral de Wittenberg. Y en esta mañana, pues queremos recordar un poco, ¿verdad?, el Día de la Reforma y el texto clave que está muy presente es las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Lo dijo Pablo. Lo dijo Lutero. Y muchos hombres y mujeres continúan diciéndolo cuando son descubiertos por la obra del Espíritu Santo y tienen este encuentro personal con Jesucristo. Cuando uno lee el texto de Romanos capítulo 1, del 16 al 32, hay dos grandes verdades que salen y que están muy presentes. La primera, lo que acabamos de decir, que el Evangelio tiene poder para transformar. Pero la otra, que también hemos hecho mención de ello, y en esta mañana hemos hecho mención de eso, ¿verdad? La otra es que el pecado del hombre, la culpabilidad del hombre. El ser humano es pecador por naturaleza, es culpable ante Dios, y a pesar de que es culpable ante Dios, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué estamos recordando la Reforma en esta mañana, aunque sea algo breve? ¿Por qué fue tan importante la Reforma? ¿Qué impacto tuvo la Reforma en el mundo? Pues, como sabéis, mucho, porque Dios utilizó, como siempre lo ha hecho, su palabra para traer un avivamiento. Y recordad que me gusta, recordad que el primer domingo de cada mes a veces hablo del avivamiento, y aquí también podemos hablar de eso. Es decir, aquello que ocurrió en aquel contexto alemán fue un avivamiento en toda regla. ¿Con qué tipo de gente? A la escuela dominical, os invito a que asistáis. Con gente que eran católicos. Lutero era un monje, agustino, de la rama de San Agustín. Mirad, hay tres frases que están en pantalla y que la habéis escuchado y que quiero mencionarla, ¿no?, y que me llama mucho la atención. Y son tres frases, pero me basaré en la última para tener este desarrollo de este sermón, ¿no?, y que la habéis escuchado más de una vez y está impresa en cualquier sitio, y si lo metéis en internet la vais a encontrar. Lutero dijo eso: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. O sea, el valor de la transformación del mundo, estamos en la Edad Media, siglo XVI. La gente no leía la Biblia, las reuniones en la iglesia eran como eras, que ya sabéis porque las palabras lo estamos hablando. ¿Qué ocurrió? Que necesitaba una transformación que Dios lo hizo, ¿verdad? Y Lutero reconoce que no hizo nada, fue la palabra de Dios quien trajo esta transformación, fue el Espíritu Santo a través de la palabra que hizo esta transformación. Y otra frase famosa de Lutero es: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Cuando le pidieron que se retractara, cuando le pidieron a Lutero: oye, este pensamiento que tú tienes ahora tan revolucionario, porque la Iglesia Católica, el papado, porque la filosofía religiosa, porque la inercia que la Iglesia había tomado, eran unos derroteros que estaban apartados totalmente de Dios. Y sin embargo Lutero, por la gracia de Dios, con este texto, Romanos capítulo 1, aunque luego vamos a entrar un poquito más, descubrió que el justo por la fe vivirá. Y en este descubrimiento, él dijo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, y le decían que le demostraran a los demás dónde estaba su error. Por eso su conciencia estaba cautiva al Espíritu Santo. Demostradme por la palabra de Dios dónde estoy yo equivocado, porque vosotros sois lo equivocado. Y esta última frase, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. También fue impactante para el corazón de Lutero.
Estamos diciendo que Lutero no estaba contento con la Iglesia. Pero Lutero nunca quiso salir de la Iglesia. Nunca. Lo que pasa es que lo expulsaron. Lo expulsaron. Y Lutero veía, igual que otros muchos más, no solamente Lutero, otros muchos más cristianos, religiosos, perdonadme, me gusta más el término religiosos, practicantes de una religión, porque no era un verdadero hijo de Dios. Mira lo que hemos dicho esta mañana, ¿no? Decía nuestra querida hermana Manuela, ¿no? ¿Por qué Dios nos mira así? Porque somos sus hijos, un verdadero hijo de Dios. Lutero era un religioso como muchos, ¿verdad? Y en esa religiosidad muchos se daban cuenta que aunque eran religiosos, la Iglesia y el camino que habían tomado, pues no estaban nada contentos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que en medio de esa circunstancia veía también la actitud que tenían los líderes, el pueblo, que, bueno, totalmente apartado de la voluntad de Dios, ¿verdad? Veían corrupción tras corrupción en todo lo que estaba allí ocurriendo. ¿Qué pasó entonces? Que Lutero, que era de esta orden, me gusta siempre hacer mención, Agustín de Hipona. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este? Fue un hombre que, lo mismo que Pablo, como bien sabéis, perseguidor de la Iglesia, maltrataba a la gente, consintió en un asesinato, Pablo, el Saulo, que luego fue atraído por el amor de Dios. También San Agustín, su madre, siempre cuento esta historia porque me llama mucha atención, su madre estuvo durante, escuchen bien, 40 o 50 años orando por su hijo para que fuese un verdadero creyente. Eso me llena de ilusión. Es que llevo 25 años por esto, pastor, y no he conseguido nada. Bueno, la madre de San Agustín estuvo 50 años orando por su hijo para que dejase esos placeres y esa vida que llevaba hasta que se convirtió San Agustín. Y mira, fue un gran teólogo, un gran hombre de Dios y un gran cristiano. Católico, sí, y un gran cristiano, como veremos a continuación. Porque esta orden de San Agustín, tienen varias doctrinas que la comparten muchos de nosotros, la compartimos, y que tienen que ver con, por ejemplo, la gracia de Dios. O sea, San Agustín compartía y sostenía que la gracia de Dios es algo importante para la vida cristiana. ¿No suena esto? Sin gracia no hay nada que podamos hacer. O sea, la capacidad soberana de Dios para insuflar, mira, más algo sobre para proyectar gracia donde hay pecado y maldad, Dios lo hace porque quiere hacerlo, porque quiere salvarnos y quiere, ¿verdad?, que podamos disfrutar de ese amor tan grande que Dios nos puede dar. Es solamente la soberanía que estuvo muy presente en la vida de San Agustín y lo compartía, pero también él consideraba que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dios nos da fe para que creamos. Nadie puede venir a mí si Dios no lo trae, ¿verdad? Así que consideraba como un don divino la fe para la salvación. Y uno se pregunta, ojo, ¿cómo que la fe es un don que Dios da para la salvación? Entonces la gente, ¿por qué no se convierte? Amigo, entramos aquí ahora en una cuestión importante. ¿Dios quiere la salvación de todos los hombres? Sí, lo dijo Pablo. Y lo queremos también nosotros. Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. De hecho, hemos dicho de esta mañana que Dios está retardando su promesa. Maranata, Cristo pronto volverá. Algunos lo tienen como tardanza, pero Dios está retardando su promesa porque quiere que la gente se arrepienta. Y Dios se manifiesta con poder y gloria a los hombres y mujeres, pecadores y pecadoras, para que digan, sí, yo quiero. Pero sigamos hablando de esto, mirad. Y también Lutero narra en sus Agustín en sus confesiones, sus narraciones, el proceso de su propia conversión, cómo él también conoció a Jesucristo y finalmente se encontró con la verdad y con la fe en Dios. Así que la fe implica, ¿verdad?, confiar en Cristo y aceptar lo que no se puede aceptar de otra manera. Hay cosas que de Dios no podemos comprender. También San Agustín habló de la Trinidad. ¿Y sabe cómo presentó San Agustín, la Trinidad? Pues 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También habló de la oración. ¿No suena esto que piensa igual que nosotros? Perdón, nosotros pensamos igual que San Agustín. Hablar de la oración como un medio para fortalecer la fe
y la comunión con Dios. Hablaba de la relación entre fe y razón, que también lo veremos, o creo que ya lo vimos en la escuela dominical, ¿verdad? Que no eran incompatibles, no son incompatibles la fe y la razón, van conjuntamente. Recordad que siempre hemos dicho esto y siempre lo diremos, ¿verdad? Pablo habla sobre la justificación de la fe, pero Santiago, que por cierto Lutero pensaba que Santiago era una carta de paja y no le hacía mucho caso, pero Santiago me dice, ¿tú tienes fe? Mucho tú hablas, ¿verdad? Muéstramelo por tus obras. ¿Veis que hay una combinación? Muéstramelo por tus obras. Yo soy muy creyente, yo creo en Dios, pero resulta que tu vida deja mucho que desear. Entonces hay Santiago y Pablo, ¿verdad? Y si no, nos vamos a Jesús. Por sus frutos lo conoceréis. No, yo creo, pero ¿qué fruto tiene? ¿Veis lo que estamos diciendo? Este es nuestro hermano San Agustín. La fe es el primer paso, ¿verdad? Necesario para la vida cristiana. Si también nosotros lo creemos igual, ¿verdad? Así que, dicho esto, nos encontramos con esas dos realidades, ¿verdad? La fe y las obras. Van combinados, siempre lo hemos dicho. Para que una persona sea salva necesita fe que Dios te da para que crea. Pero la gente lo rechaza, el libre albedrío. Y cuando uno tiene fe, entonces anda las buenas obras. Y las buenas obras es el resultado de la fe, nunca al revés. Si uno anda las buenas obras, es consecuencia de que uno haya creído en Jesucristo y ha sido salvado por su sangre, ¿verdad? Así que, y Lutero bebe de esta enseñanza. Pero dejadme deciros algo. Lutero, un hombre preparado. Bueno, Calvino era, dicen algunos que Calvino tenía mucho mejor formación, era un fraile. Lutero era un fraile. Tenía preparación, era maestro de la Sagrada Escritura, enseñaba la Biblia y todavía no era creyente ni cristiano. Y bebía de esta enseñanza. Entonces, dejadme deciros algo que es muy importante. Era un teólogo. Era un hombre conocedor de la Escritura, pero no era un hijo de Dios. Se puede ser teólogo, se puede conocer la Biblia profundamente y no ser un verdadero hijo de Dios. Sí, Lutero lo era. Y hay muchos que también lo son. Que tienen un poquito de oro, yo los conozco, yo me he encontrado con uno. Tienen un poquito de oro, me hablan de la Biblia, yo digo, ¿saben más que yo de la Biblia? Pero no son hijos de Dios, no son verdaderos creyentes. Eso es lo que estaba pasando a Lutero. Tenía en su interior algo que le estaba quemando y, aunque bebió de San Agustín, de estas buenas enseñanzas, realmente Lutero realmente estaba en otro camino. Sin embargo, en 1513, 2 años antes de la Reforma, 1517, ¿verdad? 31 de octubre de 1517, 4 años más tarde. Pero 4 años antes nos encontramos a Lutero como profesor de Sagrada Escritura preparando y enseñando los salmos. ¿Y sabes lo que ocurrió con Lutero? Que estaba estudiando el Salmo 31 y se encontró con algo. Vamos a leerlo. Salmo 31, versículo 1. Que tiene relación con Romanos 1, 17 y que tiene relación con Habacuc. El justo por la fe vivirá. Es decir, él como profesor estaba dando un estudio sobre los salmos y estudiando los salmos se topó con el Salmo 31, versículo 1, que dice, Salmo 31, 1, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Esto le llamó la atención. Líbrame en tu justicia, Señor. En el contexto social y político y religioso, claro, estamos en la Edad Media, la Edad Oscura se le llama también. ¿Cómo se consideraba a Dios? Ya o no y tanto, ¿verdad? Pero a veces hemos tenido hasta el día de hoy, años atrás también hemos tenido esos rasgos. Dios era un Dios justiciero. Quien lo hace lo paga. Así es como se ha transmitido en el contexto donde yo estoy, en España, también en vuestros países, ¿verdad? Dios era justiciero. A Dios se le conocía únicamente porque impartía juicio. ¿No suena esto? Además, en un contexto más familiar también la gente lo hacía, ¿verdad? Y Lutero comenzó a buscar, no había concordancia, por cierto, en toda la Biblia esta llamada de atención de que en tu justicia, Señor, líbrame en tu justicia. ¿Esto qué significa? Y comenzó a estudiar, y entonces se topó también con Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí se encontró, el justo por la fe vivirá. Y continuó profundizando. Y ese verano
tuvo la experiencia de encontrarse con Jesucristo, estudiando la Escritura. Se confesó, pidió a Cristo que le perdonara y al año siguiente comenzó a predicar sobre las indulgencias. Y como hemos dicho, él no pretendía provocar lo único que pretendía él era provocar una discusión teológica. Cuando clavó las 95 tesis, lo que quería era, oye, vamos a hablar sobre este tema porque estoy viendo que la Iglesia Católica está promocionando, ¿verdad?, que hay perdón de pecados si pagas. O sea, te puede perdonar Dios los pecados si tú pagas. ¿Esto qué es? Si tú pagas. Las indulgencias, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Entonces, él quería que los grandes teólogos le demostraran a él, en su convicción, ¿no?, qué es lo que estaba pasando aquí. Así que Lutero encontró, por lo tanto, en este estudio, cuando se fue a Romano, 3 razones por las que no se avergonzaba del Evangelio. Que son las 3 que vamos a tratar ahora. La primera, dijo Lutero, Romanos 1, 16, 17, no me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Segunda idea que vamos a tratar. No me avergüenza del Evangelio porque es salvación a todo aquel que cree. Segunda idea. Y tercera, no me avergüenza del Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos entonces a la primera. No me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Así que Lutero descubrió que Pablo no se avergonzaba del Evangelio y tras estudiar la carta a los romanos, también él descubrió cosas muy importantes como que Dios ama al ser humano, lo hemos dicho esta mañana, a pesar de los pecados que tenemos. No solamente que Dios ama al ser humano a pesar de sus pecados, sino que a pesar de sus pecados Dios envía a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para salvarnos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo que estamos diciendo. Pero también, segunda verdad que encontró, es que Cristo resucitó para nuestra justificación. A la muerte, por nuestros pecados, pero luego resucitó para justificarnos. Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también Lutero encontró de que somos justificados por la fe en Jesucristo. Como hemos sido justificados por la fe, tenemos por lo tanto paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mismo Pablo, ¿verdad?, llegó a decir que esto le había convencido, Pablo, ahora hablamos de Pablo, ¿verdad? Y llegó a decir también, si Cristo no resucitó, vana es, por lo tanto, nuestra predicación, vana es nuestra fe también. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. Así que la clave de Pablo, la clave de Lutero fue, no me avergüenzo del Evangelio, porque nos habla de Jesús, nos habla de su muerte, nos habla de su resurrección. Así que Pablo, hace más de 2000 años, expresó, no me avergüenzo del Evangelio. Pero Lutero, hace más de 500 años, ¿verdad? Celebramos en el 2017, celebramos los 500 años. También Pablo hace más de 500 años, Lutero hace más de 500 años, dijo también, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Decimos nosotros lo mismo también? ¿Diremos también nosotros lo mismo? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿O expresamos que el Evangelio no me avergüenzo porque es poder de Dios? Ya que por el Evangelio Cristo murió en la cruz para salvarnos. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Segunda idea de Lutero. No me avergüenzo del Evangelio porque es salvación a todo aquel que cree. Claro, Lutero, que había descubierto en Pablo esta gran verdad, entendió que nadie se podía justificar si no era posible por medio de la vida de Jesucristo. Y leyendo Romanos 3:20 se encontró con esto. Lutero, palabras de Pablo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
La ley, dice en otro contexto, en otro momento, o en Romanos también, es un ayo. La ley lo que hace es decirnos lo feo que somos, los pecadores que somos. La ley nunca podrá salvarnos. Jamás. Sin embargo, para el pueblo judío, recordad que ellos creían, incluso algunos lo creen hoy día, que practicando ciertas doctrinas, algunos creen que practicando, obedeciendo ciertas cosas, que va a alcanzar la salvación. Lo hemos dicho al principio. La salvación no es por las obras, no es porque tú seas bueno, ni porque obedezca las cosas que Dios te diga. La salvación es por la fe en Jesucristo. Uno es justificado por la fe. Y como consecuencia de tu fe, entonces sí, actúa, vives, ¿verdad? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero nadie puede obedecer todos los mandamientos de Dios. Ya lo dice la Biblia. Si tú desobedeces un solo mandamiento, ya eres transgresor de toda la ley. Y nadie podemos... Solamente hubo un hombre que pudo obedecerlo todo, que se llama Jesucristo hombre. Pero nadie puede obedecer todos los mandamientos de Dios. Siempre me gusta aquel mandamiento de Santiago, por cierto, lo dice Santiago, ¿veis? Que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al que estamos llenos de pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas tenemos por delante por hacer y no lo hacemos? Cometemos pecado, ¿veis? Nunca estamos exentos del pecado. Pero siempre me gusta aquella otra idea de que el Espíritu Santo constantemente, como si fuese un río, el Espíritu Santo constantemente nos está limpiando de todos nuestros pecados. Porque mantenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y también lo confesamos, como también hemos dicho aquí, ¿verdad? Hay pecados que no confesamos porque están ocultos a nuestro entendimiento o porque estamos ciegos y no vemos. Pues también decía nuestro hermano David, ¿verdad? Pues Señor, líbrame también de eso y perdóname porque cometemos pecados que no somos muy conscientes o poco conscientes de aquello. Así que Lutero cayó rendido, Pablo cayó rendido hasta esta evidencia, y Lutero también, ¿verdad? De que por la ley nadie podía justificarse, ya que Pablo era era fariseo, era celoso de la ley, quería vivirlo todo, ¿verdad? Pero no podía. Así que el Evangelio se proclama, y cuando el Evangelio se proclama, ocurre algo. Cuando alguien habla del Evangelio, cuando Cristo está siendo predicado, el poder de Dios transforma las vidas y corazones de hombres y mujeres que aún necesitan esa transformación. Solo el mensaje del Evangelio puede convencernos de nuestro pecado. Así que no es cuestión ni de filosofía, ni de teología, ni de discusiones teológicas. Es cuestión de aceptar la necesidad del perdón. A todo aquel que cree, dice el texto, a los que están cerca y a los que están lejos, al judío primeramente y también al griego. Así que lo que nos encontramos aquí es que los más cercanos, ¿quién eran? Los judíos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era lo más cercano, como Pablo, pero aunque era el más cercano, aunque disfrutaba de los privilegios de Dios, sin embargo, no vivían conforme a esa condición que Dios le había dado. Siempre decimos esto, ¿verdad? Se sentían privilegiados, pero no se sentían privilegiados, pero no se sentían obligados a vivir y a obedecer lo que Dios demandaba. En el Antiguo Testamento, Dios quería manifestarse al mundo a través de Israel, y nunca lo hizo. Israel siempre pensaba que era para él. Este Dios es para mí, para mí, para mí. Entonces perdió el norte. Y hay un ruido ahí de fondo, y Pablo, ¿verdad? Le ocurrió eso. Y los que estaban lejos son los griegos, son aquellos que aún no habían conocido. Son aquellos que aún no habían tenido este encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos. Y ahí lo preguntamos. ¿Con quién te identificas? ¿Con el que fue justificado o con el que no lo fue? Y esto nos hace mención a la historia que nos contó Jesús. Recordad, ¿verdad? Al fariseo y al publicano. Fariseo se creía mejor que nadie, adoraba, alababa, diezmaba. No era igual que los demás hombres. Sin embargo, el publicano no abrió la boca y se dio un golpe en el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. Y Jesús contestó a la audiencia: ¿quién fue justificado? ¿El que obedecía todo según los mandamientos o aquel que no era capaz ni de levantar su vista al cielo porque se reconocía como pecador? Y Jesús contestó: pues el publicano fue justificado y el fariseo no fue justificado. ¿Veis lo que estamos diciendo? Y la tercera idea, ¿verdad? Decía Lutero: no me avergüenzo del Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Así que Lutero había comprendido que la fe era tomar la palabra de Dios, y Dios nunca miente. Y esta fe de la que estamos hablando, la que tenía Lutero, la que también nació en el corazón de Pablo, era la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. ¿Recordáis si bajamos su texto? Sí quiero leerlo. Os invito a que vayamos a Hebreos capítulo 11, ya que ahí nos describe a la fe y también nos describe a los hombres de fe. Y cómo, actuando por fe, fueron justificados, no por las obras. Sin que ese texto sí quiero leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, comenzamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Las ofrendas eran una muestra de su justicia, ¿veis? No ofrendaba porque era justo, sino porque era justo ofrendaba. ¿Veis la diferencia que estamos diciendo? Y aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. La fe de que, en este caso sería la incredulidad de los demás, pero Noé tuvo fe y por la fe de Noé fue salvado él y su familia. Así que por esa fe, ¿verdad? Hemos dicho aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe, Abraham, el padre de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, más de 90 años tenía Abraham, o 90, 95, no recuerdo bien, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que a Abraham se le considera el padre de la fe, porque lo es, y es figura y prototipo de aquellos hombres y mujeres que también mostramos fe en Jesucristo. Así que Dios le prometió estas cosas que aún no habían llegado, y después hubo dudas, hubo incredulidad. Recordad lo que hizo Abraham y Sara. La iniciativa la tomó Sara, pero Abraham también participó. Dios te quiere bendecir, pero resulta que no viene este niño esperado. ¿No será que a través de la sierva Agar Dios quiere bendecirte? O sea que iniciativa de Sara, pero también los dos fueron culpables. Y Abraham, contexto social y cultural, se acostó con su sierva, tuvo a Ismael, los ismaelitas, los árabes, y ahí viene todo el conflicto entre Israel y Palestina, ¿verdad? Los árabes y los israelitas. Todo ese conflicto viene de ahí. Sin embargo, dice en Génesis 22, 17 y 18. Génesis 22, 17 y 18. Le dijo Dios a Abraham, Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu semiente serán benditas todas las naciones
de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y sabéis en qué contexto le está diciendo esto? Cuando Abraham presenta a su hijo para el sacrificio. Dios quería saber si su fe era una fe práctica. Ya la era, pero tuvo que pasar por esta prueba. Dios probó a Abraham. Me gustan estos dos términos. Y hago diferencia y lo creo entre probar y tentar. ¿Dios te tienta? No. El texto no sé dónde está, pero 1 Corintios 16, 21. Dios no puede ser tentado ni Dios te tienta, porque la tentación viene solamente del diablo. ¿Para qué? Para que peques. Dios no cree que tú peques. ¿Dios te prueba? Sí. ¿Para qué Dios te prueba? Esa es la diferencia entre probarte y tentarte. Dios no puede tentarte. El enemigo sí. Y repito, la tentación es para que tú cometas pecado. Dios te prueba. Y te prueba para que tú mismo te des cuenta cómo es tu fe y cómo estás firme en el Señor. ¿Verdad? Y esa prueba es eso, ¿no? Es para probarte y para purificarte y para transformarte, etcétera, etcétera. Así que Abraham creyó y su fe fue contada por justicia. Y termina Pablo, Romanos 4 y 5, expresando lo que acabamos de decir, pero con las palabras paulinas, claro, que son bellas y hermosas. Romanos 4 y 5. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, para consigo mismo y con los demás. Qué bueno era. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Veis lo que estamos encontrando? Así que lo que estamos diciendo es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Terminamos. Lutero, estudiando el Salmo 31, versículo 1, se encontró con esta famosa frase: oh Señor, en ti confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Le llamó la atención, comenzó a investigar, a estudiar, se encontró con Romanos, con el libro de Habacuc, y entendió que el término justicia el término justicia en el Antiguo Testamento significa enderezar lo torcido. Eso significa el término justicia, enderezar lo torcido. Dios toma nuestras vidas torcidas, deshechas, y las toma y las endereza. O sea, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que debemos ir a Dios con fe. Debemos confiar en Cristo, en que Él ya ha pasado de muerte a vida y que por la fe Él nos dará la vida. Mas el justo por la fe vivirá. Así que Lutero pensó en todo esto y dijo, por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Hoy estamos aquí porque hemos decidido creer a Dios y hemos entendido también, ¿verdad?, que el Evangelio es poder para transformarnos, que nos ha transformado, y que en esta mañana queremos remarcar también, como Pablo y como Lutero y como muchos más, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder para salvarnos y para continuar salvando a aquellos que aún no le conocen. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.